¿Alguna vez os habéis preguntado si existe una escena que haya causado tanto revuelo que incluso ha llegado a convertirse en icónica, a pesar de que la película en la que sale es increíblemente mediocre? Pues esta es la historia de Up. En el año 2009, Pixar estrena una película de aventuras con el nombre de Up, una historia que articulaba el ocaso vital de un hombre viudo que quería honrar el sueño de su difunta mujer. Realmente es una de las obras más aclamadas de Pixar y es recordada en todo el mundo con un inmenso cariño. Pero si nos paramos a examinar la película en su conjunto, es bastante mid, por no decir que está lejos de ser uno de los mejores trabajos del estudio. Entonces, ¿qué es lo que hizo tan conocida e icónica esta película en la cultura popular? Una sola escena. Y es una escena tan completa en todos sus apartados, tan sentimental y emocionalmente poderosa, que no solo todo el mundo la conoce, sino que es precisamente la que ha convertido por sí sola Up en una película más que respetable, incluso para algunos sobresaliente. Y parece simple, hace un montaje de lugares comunes a toda vida familiar, con una música emotiva y la muerte como elemento condicionador trágico. Realmente, si fuera fácil de hacer, todo el mundo sería capaz de hacer secuencias memorables, pero la introducción de Up cuenta con una continuidad visual, una atmósfera perfecta y una perspectiva tan madura acerca del ciclo de la vida que consigue llegar a todo tipo de público. Es por esa misma razón que hoy vengo a explicaros por qué Up consigue destrozar del corazón de forma tan efectiva con una lección de vida valiosísima. Sean todos bienvenidos al último vídeo de esta sección en el año 2023. Sean bienvenidos a Escenas Legendarias. La escena de la que voy a hablar, a pesar de tener un contexto de unos 5 minutos, parte del montaje musical a partir de que Carl y Ellie se casen, después de una elipsis que conecta el estallido de un globo y el flash de una cámara. Con muy poco se muestra el espíritu aventurero y proactivo de Ellie y la actitud más introvertida y cerrada de Carl, de una forma bastante cómica, mostrando a la familia de ambos en un contraste hilarante. Con una instrumentación y una textura sonora que nos recuerda a unos tiempos más antiguos, con un efecto de vinilo de fondo, podemos entender lo que está haciendo el compositor Michael Giacchino. Solo con esa textura musical se nos quiere transportar a una época pasada, feliz y llena de luz, como en la propia escena. El color es calidísimo, la iluminación brillante y especialmente notoria. La casa abandonada en la que Carl y Ellie se conocieron de pequeños, en medio de un bosque que parece perdido de la mano de Dios, se convierte en su nido de amor. Esto lo conectaré luego con las imágenes futuras porque esta introducción no solo apela a la vida de un matrimonio, sino a una generación estadounidense idealizada, con personas hechas a sí mismas en una época considerada como los mejores años para la clase media en el país. El aspecto del lugar es salvaje y panteísta, como una visión silvestre de un paraíso en el que Carl y Ellie forjarán sus vidas. Lo mágico de este montaje reside en la ausencia de diálogos. La música expresa en cada momento el pulso dramático de la escena, los sentimientos de los personajes y visualmente, además de los evidentes gestos y planos descriptivos, tenemos muchos elementos que analizan la personalidad de la pareja, como por ejemplo la diferencia entre los sillones de cada uno. Mientras el de Ellie se alinea con su personalidad, con un color entre rosa y magenta, intrépido, místico y romántico, con un diseño moderno, Carl tiene un sillón decimonónico, con un estampado hortera y con subtonos marrones, partiendo de un amarillo vitalizado, que va a juego, por cierto, con las paredes de la casa. Es fantástico cómo condiciona esto al espectador durante esta secuencia inicial, porque demuestra con poco la influencia de Ellie en la vida de Carl, cómo contrasta y le da color y consigue que no viva en un lugar aburrido o lúgubre. Le complementa de una forma más profunda. Incluso cuando les vemos pintar su buzón, podemos ver ambas gamas cromáticas. El color de Carl es cercano al marrón aburrido que representa su personalidad. De hecho, tanto el marrón como el gris son colores asociados cromáticamente a lo anodino, pero tiene una pequeña luz que lo hace lucir casi amarillo. De hecho, cuando Carl mancha con su mano el buzón, se puede ver esa influencia de Ellie en él, más caótica, más vívida. Podemos ver posteriormente uno de los planos más bonitos que a su vez se relaciona con el título de la película, Up, con una composición ascendente de izquierda a derecha, representando avance, evolución, de la misma forma en la que su relación evoluciona, todo enmarcado sobre un paisaje bellísimo, brillante y natural, con una predominancia del color verde que
que no solo pertenece a la naturaleza, sino también a la vitalidad y la energía de la juventud. Aquí vemos como Carl y Ellie se funden en vestimentas amarillas que acompañan a las verbenas que florecen en la hierba y la manta con una gama parecida bajo ellos. Con poco nos muestran las dinámicas de la relación que existe entre ambos personajes, la proactividad de Ellie, su imaginación y espíritu intrépido y creativo, y la pasividad, pero también escucha activa de Carl, que no para de disfrutar las ideaciones de su pareja. Una forma de abrazar las aficiones de cada uno la vemos también en el momento que vemos a ambos sentados uno en el sofá del otro, aceptando cada uno la personalidad y los gustos del otro. Una analogía que exhibe cómo las relaciones románticas son un ejercicio de compartir las preferencias de los dos y hacer suyas las del otro, y viceversa. Un detalle que me encanta en la escena de las nubes es que el primero que imagina un bebé es Carl, por primera vez, en medio de la hipnosis creativa de Ellie, hecho que lleva a su mujer a imaginar un montón, generando en ambos no solo las ganas de tener hijos, sino de formar una familia grande. De hecho, esto explica cómo posteriormente Carl muestra culpabilidad cuando va a hablar con Ellie, pues fue él el que plantó esta idea en su cabeza. En la habitación del que sería su futuro hijo podemos ver volcadas las personalidades de ambos y las que tienen en común. El tradicionalismo de la cigüeña por parte de Carl y el futurismo de los cepelines de Ellie, el espíritu aventurero y familiar representado en una sola habitación con un color amarillo increíblemente vital, relacionándolo también con la niñez. En una transición, de repente, la música cambia y se ralentiza, mientras a través de la pared descubrimos en una elipsis la noticia que reciben Ellie y Carl, la imposibilidad de tener hijos. Además del movimiento, que representa en todo momento un avance, de la misma forma que su relación evoluciona, podemos ver cómo el blanco aséptico de la sala médica elimina cualquier matiz de color. Incluso los muebles son grisáceos y el poco matiz colorido que tienen es un azul desteñido, símbolo de la tristeza y la soledad. De la misma forma, fuera de la sala no hay color y todo permanece en un lúgubre y apagado pasillo. A partir de aquí hay ciertos detalles que cromáticamente siempre me parecieron curiosos. Carl intenta consolar a Ellie mostrándole que la vida va más allá de tener hijos, también existen los sueños, como el de llegar en algún momento a ese paraíso que ansiaban, el Salto Ángel. Ellie decide dibujarlo en el salón de su casa como un recordatorio del objetivo que ambos comparten, visitar algún día ese lugar que les unió. El color del dibujo, aunque resulta estéticamente precioso, contrasta en cierto modo con el resto de colores que han poblado la composición cromática hasta ahora. Es un azul claramente combinado con un violeta que parte de la gama cromática asociada a Ellie, pero lo hace parecer distante, incluso espectral, como un sueño que parece demasiado lejano. Ambos llegan a la conclusión de ahorrar pasivamente para que algún día, con el dinero que han podido guardar, puedan cumplir su sueño. Pero vemos cómo progresivamente, por diferentes motivos, ya sea comprarse una nueva rueda, arreglar el tejado de la casa o la necesidad de asistencia médica, gracias sanidad privada, esos ahorros siempre acaban desapareciendo o disminuyendo. En una elipsis, a través de planos detalle, podemos ver cómo ambos van envejeciendo, viendo cómo cada día de sus vidas Ellie le ataba la corbata a Carl, una costumbre casi convertida en una tradición litúrgica para ambos, en una muestra de cómo Ellie no solo ayudaba a su marido, sino que también llenaba de vida y color sus vestimentas. Este plano me parece muy significativo cuando ambos se observan en el espejo. Además del desgaste del mismo y el paso del tiempo, nos muestra la asunción de la vejez de ambos y cómo a pesar del tiempo, su amor sigue siendo tan fuerte e intenso como el primer día. En el marco del mismo también vemos diferentes elementos que nos recuerdan al sueño que ambos compartían, el Salto Ángel, pero ahora ya no forma una parte importante de sus vidas, sino que se enmarca de forma residual. Carl y Ellie no han necesitado más que tenerse el uno al otro, y quizá ese sueño ya sea suficiente. Me encanta este momento en el que Carl da globos a unos niños, pues es un paralelismo con el plano que veíamos antes, cuando ambos eran más jóvenes y veíamos cómo este ayudaba a Ellie en su trabajo. Los lados se intercambian y vemos cómo la costumbre y la veteranía de nuestro protagonista le han convertido en alguien más confiado y más parecido a su mujer. En la escena siguiente, cuando les vemos bailando, podemos apreciar cómo ya están en el ocaso de sus vidas, con esa dominancia del color de Ellie, más rosado y menos intenso, recordándonos a la luz de un atardecer. De fondo, descubrimos la botella que guardaba sus ahorros completamente vacía y escondida por los libros, por lo que podemos confirmar que con el tiempo, ya fuera por las condiciones que no les permitieron seguir ahorrando y por el olvido, se acabaron olvidando de una de sus metas vitales. La música, a pesar de que en el momento de la noticia médica se detuviera lentamente, siguió siendo enérgica y positiva, pero desde que vemos la transición a la senectud, podemos apreciar que la instrumentación y el ritmo
ritmo de la música es cada vez menos potente, más detenido, a pesar de que siga empleando instrumentos de cuerda frotada, como el violín y un grupo coral para darle textura musical y un fondo a la composición. En los momentos como el que Carl observa el Salto Ángel y recuerda el objetivo de los dos y vemos una cara de circunstancia, dándose cuenta de que quizás es demasiado tarde para cumplir el sueño de su mujer, la música se detiene de forma más dramática, como si perdiera fuerza cada vez más. Se recupera una última vez esta intensidad, cuando Carl va a una agencia de viajes para comprar los billetes. Me resulta fantástico cómo los animadores no transicionaron directamente la iluminación a algo mucho más desteñido y triste en su vejez. Simplemente se pierde un poquito más de color, pero la luz brillante y cálida sigue ahí porque su amor permanece vigente. Y a continuación vemos probablemente el plano más doloroso y a su vez bonito de la película. En una puesta de sol, en la misma colina que veíamos al principio, Carl ahora espera a su mujer en lo alto. De una forma más elegante se nos muestra que la emoción de Ellie ha sido adquirida también por su pareja, denotando su evolución psicológica y dramática. Pero lo que realmente esconde el plano en este momento no es ese progreso de Carl, sino el giro que convertirá esta introducción en una tragedia. Antes de pasar a eso, me gustaría recalcar cómo el árbol se encuentra en su etapa otoñal, al contrario que antes, que parecíamos ver una primavera, pues este paisaje representa la fase final de su relación. Antes recién florecido y ahora a punto de deshojarse. En el fondo podemos apreciar como un paisaje que antes estaba lleno de naturaleza y donde solo destacaba una iglesia, ahora se ha convertido en una zona urbana llena de rascacielos y edificios que tempranamente ocultan el sol. La naturaleza que conocían Carl y Ellie se ha evaporado, y con un cuadro tan bonito, pero a la vez dejando ver el final, podemos ver cómo Ellie tropieza hasta 2 veces, mientras Carl se asusta y baja a ayudarla. El hecho de hacer tropezar 2 veces también es una cruel exposición por parte de los animadores de enseñarnos lo deteriorada que ha quedado Ellie, pero que aún a pesar de ello conserva su espíritu estoico y aventurero, pues parece que genuinamente está intentando llegar arriba con todas sus fuerzas. Cómo esto choca con el hecho de que Carl iba a regalarle los billetes para que ambos pudieran por fin cumplir su sueño, es rematadamente malvado, pero nos deja una lección muy valiosa para el final. Este plano, por cierto, acaba desplazándose a la derecha, que como dije antes simboliza avance. De forma contraria, el plano que antes mostraba este paisaje no avanzaba, se quedaba inmóvil. Además de que se da así para cortar por montaje al momento en el que ambos están bajo el árbol, para denotar que no ha pasado el tiempo, sino que la escena se ha dado en ese mismo espacio temporal. También es una sensación llevada a imagen. Cuanto más jóvenes somos, más tenemos la sensación de que la vida será eterna. El tiempo parece algo minúsculo e inofensivo, y esos momentos de romanticismo parecen para siempre. El plano se queda estático porque ninguno de los dos quiere que ese momento desaparezca. En cambio, este movimiento es una perfecta metáfora de cómo ambos se dan cuenta de que el tiempo no pasa en vano, y que la vejez, y por tanto la muerte, son elementos ineludibles en la rueda de la vida. El tiempo pasa para todos, y esta evolución que ambos sufren es algo natural, por mucho que quisieran ignorarlo. Esta sensación del movimiento de izquierda a derecha para mostrar evolución y paso del tiempo se hace aún más evidente cuando en la escena del hospital vemos como Carl tira un globo fuera de plano desde el cuadrante derecho, haciendo el movimiento al revés. Este globo simboliza aquel que se rompió cuando él se enamoró de Ellie, aquel que ambos tenían en su habitación cuando se conocieron siendo niños. De una forma sutil, Carl apela al pasado y el recorrido que hace el globo, como si rebobinara o fuera hacia atrás, parece un intento de volver a ser jóvenes. Pero es algo imposible. La iluminación de la habitación vuelve a ser la que predomina en el personaje de Ellie, que aún pareciendo totalmente desdibujada y privada de energía y vida, sigue emitiendo una luz que hace a Carl sentir todo un poco más cálido. El momento en el que Ellie le entrega el diario a Carl es un símbolo de que acepta su muerte y un giro que posteriormente en la película anima a nuestro protagonista a vivir su vida, pero que en este momento lo intuimos como una despedida amarga. El plano se disuelve y lo siguiente que vemos es a Carl, ocupando un lado de la iglesia, justo el que llenaba Ellie durante su boda, abandonando en el que estaba él. De hecho, las coronas parecen las muestras de cariño tanto de una familia como la de otra, al igual que los globos. El color de la composición es tremendamente despiadado. Las gamas que acompañaban a Ellie y llenaban todo de una luz preciosa y esperanzadora, ahora se convierten en el tormento de un Carl que la echará para siempre de menos. El rosetón, que antes destacaba en una composición cromática realista, como una flor que simbolizaba el comienzo de su amor, ahora se funde, tristemente, en un escenario lúgubre y tortuoso. Lo que remata este desgarrador momento, además de una música que ha abandonado la instrumentación grupal y se ha convertido en un solitario piano, simbolizando la soledad de Carl y cómo ha perdido todo aquello por lo que vivía,
es esta disolución perfecta, que le muestra llegando a su casa con el globo, una casa apagada, privada de colores intensos, y cuya única luz es el resplandor del atardecer sobre el tejado, como si Ellie se despidiera de la misma por última vez, hasta que Carl cierra la puerta y de la misma forma el sol se oculta en el horizonte, arrebatándole a la casa la última luz que la iluminaba. Es normal que la película palidezca ante esta introducción en comparación, porque es una de las mejores introducciones de la historia de la animación. Llegas a conocer y encariñarte de dos personajes que no hablan, porque entendemos la vida y la muerte como seres humanos, y estas historias son algo común en nuestra sociedad. Los sentimientos y emociones que ambos sienten, como los traumas, los objetivos no realizados y los sueños frustrados, son el denominador común de toda persona o relación. Pero no nos puede engañar la tragedia final. Carl se queda solo y todos sentimos como nuestro corazón se hace añicos, pero es un proceso natural de la vida. Lo normal es nacer y morir solos. Es algo inherente a la existencia, pues ambos son el punto de partida y el destino final. Pero lo importante es el viaje y vivir acompañado. La lección de vida que nos dejan estos excelentes 4 minutos es que no pospongamos nuestros sueños mientras podamos llevarlos a cabo. Sí, pero de la misma forma, no torturarnos por no haberlo hecho. Carl vive frustrado los últimos años que le quedan hasta el final de la película, porque cree que de haber cumplido el sueño de su mujer se sentiría más completo. Pero la realidad es que el verdadero sueño fue haber vivido toda su vida con su alma gemela. Aunque sea un final desconsolador, por ley de vida, y aunque Carl y Ellie no llevaran una vida ostentosa y repleta de muchísimas emociones, lo que podemos concluir y tener más que claro es que no necesitaron nada más que a ellos mismos. Fueron personas extremadamente felices, que se apoyaron en los buenos y en los malos momentos, que construyeron su hogar y que vivieron haciendo bien hacia su entorno, de una forma honesta y bondadosa. Carl descubre eso hacia el final de la película, cuando lee en el álbum la última nota que le dejó su mujer, en ese archivo que perteneció a ambos. Se refiere a su vida como una aventura, porque realmente eso fue lo que vivieron, una aventura de amor en la que ambos fueron inmensamente felices, y le conmina a seguir adelante y vivir por ella una nueva. Es un mensaje precioso y algo que, más que desanimarnos por la soledad de Carl, debería emocionarnos y alegrarnos porque realmente haya experimentado una vida plena, que ni el comienzo ni el final nos arruinen el viaje. Pues el viaje es el mayor regalo que podemos tener la suerte de vivir. Hasta aquí la última escena legendaria del año. Solo por este segmento, Up me parece una de las películas más valiosas de Pixar. Y creo que en estas fechas navideñas, donde muchos nos juntaremos con nuestras familias y seres queridos, debemos recordar su lección con cariño. Aprovechad el momento, quered a los vuestros, ya sean familiares, amigos, parejas o conocidos. Dad y recibid amor, porque esa es una de las condiciones que siempre nos ha hecho más humanos. Si os ha gustado el vídeo, os pediría que le dierais a like, que lo compartierais, suscribíos si aún no lo habéis hecho, y sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.